Ya estamos de vuelta aquí en la agenda pública y el tema que después de revisar un poquito qué está pasando en el mundo es cómo encuentra la economía mexicana todos estos movimientos que nos estaban contando. De pronto uno escucha a quien dice que hay bases sólidas, que la economía mexicana pues, es una economía grande, importante en el mundo, que ha crecido poco, pero digamos mantiene una tendencia al crecimiento. Y luego hay quien dice que no, que tenemos que estar muy preocupados. El presidente a veces dice que le dejan un tiradero y a veces dice que la economía está estable. Sí, definitivamente el trabajo de gobierno no es fácil, sea el gobierno que sea la dirección o política que maneje. Sin embargo, lo que estamos viendo al inicio del año es que los indicadores de confianza del consumidor se muestran optimistas, contrario a los indicadores de actividad económica que muestran que hay una debilidad. Los indicadores de actividad industrial muestran una tendencia a la baja, pues lo cual son indicadores contradictorios en cuanto a qué está sucediendo con la economía. Sin tomar partido, les podría decir que tenemos un importante ingreso por concepto de remesas, el cual se espera continúe y alcance 30,000 millones de dólares este año, lo cual es positivo para las familias, para el consumo y el mismo tipo de cambio, para hablar de mercados financieros. Pero también tenemos el lado de las exportaciones, ¿no? Al ser nosotros un país exportador, pues sí preocupa que disminuya este ritmo, sobre todo porque también se advierte que está disminuyendo un poco la demanda en Estados Unidos. José Luis. Si vemos estructuralmente la economía mexicana, yo plantearía lo primero. ¿Qué es lo que nos acaban de heredar? De las 5 millones de unidades productivas que el INEGI dice en sus censos existen en México, 2,000 generan el 45% del valor agregado. Las unidades son desde la tienda de la esquina hasta la empresa. Empresas. Vamos a dejarlo en empresas. Sí, pero sí es para simplificar. Es decir, de 5 millones, solo 2,000 producen el 45% del valor agregado, es decir, del PIB de la economía, de acuerdo a los censos. ¿Eso qué implica? Que lo que tenemos es un gran embudo en donde pocas empresas son productivas. Ese es el primer elemento. Es decir, el 2% de crecimiento promedio que tenemos está basado en muy pocas empresas. ¿Qué tenemos detrás? La tecnología, hace rato hablábamos de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial. China tiene 1.3 millones de solicitudes de patente al año. México 17,000 y solo de las que se registran 500 son de mexicanos. Es decir, tenemos muy grandes empresas que pueden ser muy competitivas, pero de escasa innovación tecnológica. Entonces, cuando hablamos de que el presente y el futuro del crecimiento económico, en lo que tenemos televisiones, teléfonos, etcétera, está en la alta tecnología, en la nanotecnología, biotecnología, microelectrónica. No es nuestra cancha. No estamos ahí preparados. Es el segundo elemento. Tercero está el gobierno. En los indicadores de competitividad, lo que nosotros vemos que el mayor rezago está en la administración pública. Ahí los indicadores nos ubican en lugares 100, 120 al lado de países africanos o de naciones denostadas por la guerra. Tenemos un trabajo que hacer ahí. De la inversión total, solo si podemos al gobierno, la inversión que realiza es 3 puntos del PIB. Si nosotros vemos y además con una tendencia que viene de disminuir el gasto en inversión brutal, particularmente todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. La inversión total del país son 20 puntos del PIB, la de China son 46%, la de Corea es casi 30%. ¿Qué implica? En México somos una nación muy grande, exportamos mucho, pero exportamos maquila. Casi la mitad de nuestras exportaciones no tienen valor agregado o tienen un contenido nacional de 2% o 5%. ¿Esto qué implica? Me parece que hay una tarea muy importante que hacer para reconocer en dónde estamos bien, pero sobre eso sí montar una nueva lógica que genere valor agregado y le dé oportunidad a esta generación que está estudiando y que necesita oportunidades justamente en materia de innovación. Manuel. Sí, yo creo que la economía puedes hacer un símil con el ser humano. No tiene gripe, no tiene pulmonía, está en buena salud. Y a esto lo refiero básicamente a lo que le llaman los economistas fundamentos macro. Es decir, la inflación está relativamente controlada, el sistema financiero está en buena salud, bien capitalizado, líquido. Hasta ahora las finanzas públicas han registrado una cierta disciplina, aunque hay todavía vulnerabilidades de las que podríamos hablar relacionadas explícitamente con Pemex, pero la persona está sana en general. Está sana, no tiene enfermedad, no hay que llevarla al hospital, pero eso no es suficiente. Es una persona que no tiene mucha capacidad para correr, es una persona que tiene poca condición para hacer maratones, ¿no? ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es la razón o cuál es el símil
que estoy, o cuál sería la analogía en el caso particular de México, es que hay obstáculos estructurales de largo plazo que impiden que esa economía corra. Nos movemos, como decía hace un momento José Luis, pero nos movemos lentamente. ¿Por qué? Porque hay obstáculos estructurales. El más claro de todos es una cierta debilidad en el Estado de Derecho, en tu certeza de los derechos de propiedad que tienen repercusiones en el sistema financiero, en la ejecución de los contratos, en el inicio de nuevas inversiones, en la creación de empleo. Pero también cosas muy concretas que lo vivimos cotidianamente, como es la inseguridad, que representa un elevadísimo costo de operar en los negocios, y así también la percepción y realidad de una endémica corrupción, por ejemplo. Entonces, y también hay obstáculos a la inversión que nos hemos estado inventando, ¿no? Hay ciertos sectores que medianamente se habían liberado a la inversión privada y ahora parece que los van a volver a limitar, incluyendo, por ejemplo, el eléctrico, donde ni siquiera hay un argumento a favor de la soberanía de un recurso natural, por ejemplo. Estos obstáculos son como que escollos adicionales que hace que el individuo siga sano, siga no necesitando... Pero no logran desarrollar esa capacidad. Pero no desarrollas, no puedes correr un maratón así. Claro, Gustavo. Sí, yo creo que si algo ha hecho bien es la parte de las finanzas públicas sanas, que ha mencionado Manuel, ¿no? Pero hay nubarrones muy claros enfrente. O sea, los ingresos del Estado, sean por petróleo o por recaudación, pues se ven frágiles a futuro. Y además enfrentamos un ambiente externo, y ya platicamos una desaceleración en la economía mundial. Que eso es importante porque buena parte de nuestra venta pues, es a sus mercados. Es la exportación a los mercados, sobre todo industrializados. Pero también, bueno, pues no acaba de ratificarse el TEMEC, ¿no? Hay hostilidad de parte del presidente Trump hacia México, pero es por fuera, pero por dentro también a mí me preocupa, digo, ahí los efectos estructurales, y decía Manuel algunos, como el Estado de Derecho débil, nuestra condena ha sido la baja productividad histórica que tenemos, ¿no? Es muy, muy baja la productividad y eso se traduce en bajo crecimiento, pero también algunas decisiones que se han tomado que yo creo que van a tener mucho impacto. Por ejemplo, lo del aeropuerto, la reforma energética, más allá del beneficio que hubiera traído el nuevo aeropuerto, que creo que es significativo, o lo que prometía la reforma energética, pues estamos, es un mensaje hacia afuera de incertidumbre. Oye, no le inviertas mucho aquí en México porque, pues, quién sabe qué cambios de política. Donde las reglas cambian. Yo hace un par de semanas, reglas, ¿no? Sí. Cuando el presidente López Obrador, por ejemplo, veta a estas empresas farmacéuticas en una conferencia mañanera, donde no hay un proceso de investigación previo que diga, pues estos son corruptos y los inhabilitamos porque hay esta documentación, sino que ante la sospecha el presidente veta, que pues, no es una atribución evidentemente que tenga la ley, o la propia controversia está de las gasolineras, donde les dice, oigan, pues es un mercado liberado, pero se están encajando con la utilidad, a los márgenes. Es decir, me imagino que eso también apunta a que da poca claridad sobre las reglas del juego. Y son decisiones que a lo mejor luego es difícil de medir su impacto porque son cosas, más bien lo que pierdes es el potencial que tenía, ¿no? El potencial de la certidumbre, el potencial de las futuras inversiones. No se dan, pues como no las tenías, no las puedes cuantificar tan fácil, pero más bien lo que vas a tener es una desaceleración. Entonces, hay riesgos de corto y mediano plazo fuertes sobre la economía mexicana, más allá de los problemas estructurales. Ahora, de largo plazo. Esto cuando dicen problemas estructurales, yo me imagino aquí un Peña Nieto diciendo las reformas estructurales van a liberar el potencial del país, la reforma laboral, la reforma energética, y podemos hacer aquí planas, porque fue el mismo discurso durante 6 años, ¿no? No hubo cambios estructurales que permitieran que esta persona sea más sana y tenga más capacidad. Bueno, en cualquier economía como empresa hay que renovar y hay que revisar cuáles son las políticas o medidas que se están manejando, renovarlos y adecuarse a la vida, ¿no? Creo que el manejo y la presentación de las reformas estructurales son positivas, salvo que habrá que revisar algunos renglones, en particular y principalmente en el sector energético. Y creo que está dejando un buen escenario para el nuevo gobierno, el que se haya trabajado en las reformas estructurales. En particular, hablando de una estructura económica,
creo que la historia nos marca un deficiente, no nada más para un sexenio. O sea, México se ha encontrado con una situación muy complicada por muchísimos años. Y con un pobre crecimiento, Con un pobre, sexenios de diferentes sí, colores. porque finalmente tiene mucho que ver la inversión en tecnología, ¿no? La innovación tecnológica. O sea, los países, todos los economistas lo sabemos, crecemos con producción y con innovación, ¿no? Y nos desarrollamos con innovación. Entonces se necesitan esos dos pilares para crecer. Este gobierno que encuentra, sí, encuentra reformas estructurales ya establecidas, habrá que corregir algunos puntos. No hay que, el tema de la reforma educativa, creo que es un punto muy aparte, ¿no? Para la economía, pero hay muchos puntos en los que debe de trabajar este gobierno o cualquier persona que haya quedado en gobierno, ¿no? Pues Y no es para un sexenio, es pero para quizás un es programa parte de del largo tema, plazo. que pasa el sexenio y parece que hay que reinventar un poquito la historia. Vamos a hacer un corte para regresar justamente con este tema, es decir, a partir del entorno económico y de las condiciones estructurales de la economía mexicana, ¿qué podemos esperar para este año? Tenemos un sexenio raro donde el presidente descalifica a la propia Secretaría de Hacienda con su pronóstico. Se entiende que, perdón, que están buscando que sean audiencias diferentes, uno tratando de generar confianza y el otro pues tratando de cuidar su reputación y dar un dato creíble, digamos. Pero de eso platicamos regresando a la pausa, ya volvemos.